Sean bienvenidos, hermanos. Feliz sábado para todos. Estamos viviendo en los momentos más solemnes. Es una frase que se repite en el espíritu de profecía y algunos de los más vistos predicadores, de los más famosos, están repitiendo y la hacemos resonar aquí una vez más. ¿Y cuánto necesitamos de la sangre de Jesús? ¿Cuánto necesitamos de su perdón? ¿Cuánto necesitamos de confesar nuestros pecados? Y de estar en línea directa con el cielo, con la certeza de que hemos sido y de que somos perdonados. Vamos a hacer ese ejercicio en este momento. Vamos a arrodillarnos, vamos a pedir el perdón de nuestros pecados y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo aquí. Yo quiero colocar este letrerito aquí, que es el único que no tiene. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos creen en eso? Amén. 2 Corintios 3:17. Vamos a pedir todos el perdón de nuestros pecados y la presencia del Espíritu Santo aquí de rodillas, y después yo finalizaré con una oración audible. Santo Padre, Jehová de los ejércitos, he aquí, Señor, un grupo de pecadores de rodillas, humillado en tu presencia, pidiendo el perdón de nuestras faltas, rebeliones, iniquidades. Purifícanos, Señor, con la sangre preciosa de Jesús, de toda mancha que haya en nuestras manos, en nuestro corazón, para que podamos reclamar la promesa. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Señor, si hay espíritus inmundos aquí presentes, o si hay alguna persona poseída por demonios en este santo templo, en el nombre de Jesús les digo a estos ángeles caídos, que Jehová les reprenda y que salgan de esa persona en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Porque el nombre de Jesús tiene poder y su sangre tiene poder. Señor, queremos respirar una atmósfera celestial. Sean pues bienvenidos tus santos ángeles de luz. Y necesitamos además disfrutar de esa libertad que solo la presencia del Espíritu Santo puede conceder. Que se haga aquí presente, Señor, tu Santo Espíritu, y tengamos esa libertad para estudiar y para considerar, Señor, estos instantes, estos momentos privilegiados de una cierta manera, pero también, Señor, de otra, terribles para los que pasemos o vayan a pasar, yo no lo sé, Señor, tú lo sabes, por la última gran tribulación. Pedimos entonces humildemente que tu Espíritu Santo también habite en nosotros y nos conceda, Señor, esa inteligencia espiritual para entender tu palabra en la Santa Biblia y en el testimonio de Jesús. Conoces las perplejidades, las dificultades, los problemas, angustias y aflicciones, tentaciones y pruebas de todos los que estamos aquí. Depositamos, Señor, todo esto a tus pies, para que tú procedas según sea tu santa voluntad
y el tamaño de nuestra fe. Por eso clamamos, aumentanos la fe. Y que todos los que estamos aquí reunidos, Señor, continuemos fieles hasta la muerte si fuera necesario, o hasta que, Señor, estando vivos, tú transformes esto corruptible en incorruptible y esto, Señor, mortal en inmortal, y estemos reunidos eternamente en la dicha, en la felicidad eterna, con todos los que están aquí presentes. Y también te encomendamos a aquellos, Señor, miembros de nuestras familias que rechazan el amor de Jesús, para que tengas misericordia de ellos. Y por todos aquellos que van a ver estos videos, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ya tienen allí ustedes el tema en sus manos. Y pueden ver el tema, se titula A las puertas. Yo ya estoy habituado a mostrárselo a la cámara, desde acá ya se lo quiero mostrar a la cámara. A las puertas del cielo. Bueno, es una nueva serie que estoy filmando, estoy subiendo a YouTube y tendrá tal vez más de 50 capítulos por lo que estoy viendo. Y leemos en Salmos 78, 23, el Señor abrió las puertas de los cielos para que todos aquellos arrepentidos, humillados, sumisos, gratos, obedientes, fieles, leales, entren. Las puertas son lo suficientemente anchas para que todos los que quieran entrar, entren. Y hermanos, estamos tan cerquita de entrar por esas puertas, realmente más cerca de lo que muchos imaginan. Jesús dijo, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y esto abarca no solamente toda la profecía del capítulo 24 de Mateo, de las señales de su segunda venida, sino también muchas otras señales que están en otros lugares de la Biblia y aquellas que están en el testimonio de Jesús. Pues bien, las estamos viendo desarrollándose delante de nuestros ojos. ¿Cuán cerquita estamos? El Señor lo sabe. En medida de días, horas, segundos, minutos, Él lo sabe. Hermanos, este tema que se titula el más alto honor, aquí donde está mi dedo, el más alto honor que el cielo pueda conceder a los hombres, en realidad es un compendio, es un extracto de los capítulos 2, 3 y 4, que ya los filmé, de esta serie, A las puertas del cielo. Esos 3 capítulos tratan acerca del retorno de los mártires de los últimos días, de los mártires adventistas del séptimo día. Recuerde que cuando se desate la última persecución y venga el decreto dominical y finalmente venga Jesús, encontrará solo 2 grupos. Un grupo adventista del séptimo día, que están adorando a Dios en el verdadero día del Señor, el séptimo día de la semana, el sábado. Y otro grupo que es denominado como los miembros de Babilonia, que estarán adorando a Satanás y tendrán como característica que los identifica como adoradores de Satanás, tendrán el domingo como día del Señor. Bueno, toda la Biblia dice que el sábado es el día del Señor, no el domingo. Así es que este compendio es un resumen de esos capítulos que en realidad ocuparon unos 21 videos más o menos, esos capítulos. Entonces es mucha materia, pero aquí vamos a tener por lo menos un aperitivo de lo que está en esos capítulos. Escuchemos el testimonio de Jesús.
el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De todos los dones que el cielo pueda conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus padecimientos es el mayor cometido y el más alto honor. El Colportor Evangélico, página 195, párrafo 4. Pero ¿quién es digno de recibir el más elevado, el más alto honor que el cielo pueda conceder? Yo no soy digno. Así es que llegar a ser un mártir, ya que ese será el más elevado honor que el cielo le pueda conceder a un hijo de Dios, pues realmente tienen que ser por Dios muy rebuscados, y Él sabe quiénes serán, aquellos a los cuales les va a conceder semejante honor. Ninguno de los que estamos aquí merecemos ese honor. Ninguno de nosotros es digno. Allá en el cielo ellos tendrán unas distinciones muy interesantes, esos mártires. Y vamos a leer ahora aquí el segundo párrafo. En su primera visión, cuando ella tenía 17 añitos, allá en diciembre de 1844, a ella le fue mostrada esta escena. En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Ella está caminando junto con Jesús y con un gran grupo de los redimidos por la nueva tierra recreada, y hay otra escena que se desarrolla allí en la Nueva Jerusalén. Y dice: advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Ese otro grupo que se encontraron, un grupo se encontró con el otro, que estaban contemplando la hermosura del paraje. Ese grupo tenía el borde de las vestiduras lo tenía con un ribete rojo. Siga leyendo conmigo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran. Aquí está esta niña de 17 años con segundo y medio de primaria, hablando con Jesús en el futuro, en visión. Y me respondió que eran, ¿qué dice allí, hermanos? Mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba, y esto es para desgarrar el corazón, una inúmera hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. Y si esa hueste innúmera, incalculable, de pequeñuelos tenían también en el borde de sus vestiduras un ribete rojo, esos niños fueron también, ¿qué? Mártires, niños mártires. Y esto está en varios lugares del testimonio de Jesús. Consejos para la Iglesia, página 63, es solo uno de esos lugares. Ahora, allá en el lugar de adoración, alrededor del trono de Dios, cómo esta distinción de llegar a ser un mártir será destacada. Voy a ser bien enfático, distinguida. Vamos a leerlo, el tercer párrafo, léalo conmigo. Allí se mostraba el trono de Dios. Alrededor de él había 10,000 veces 10,000 y millares de millares, y junto al trono estaban los mártires. En realidad, esto está en Mensajes Selectos, volumen 3, página 490. En realidad, alrededor del trono hay varias categorías, y la primera de ellas es la de los mártires. ¿Predijo Jesús que habrá mártires durante la gran tribulación? Sí, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vamos a leerlo. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Apocalipsis 20, 4. La palabra decapitados aquí en el griego significa
literalmente decapitados con un hacha. En aquella época era bien rudimentario, aunque hubieron también guillotinas, pero no solamente son decapitados, o serán, o fueron, o lo están siendo. No solamente a través de ese instrumento, habrá muchas otras formas de martirio. Ahora repare que en este texto, vamos a mostrarlo, Jesús dice que por 5 razones muchos serán mártires durante la última persecución. O sea, estos son los 5 requisitos que usted debe cumplir o yo debemos cumplir si queremos postularnos para ser candidatos a recibir el más alto honor que el cielo le pueda conceder a un hijo de Dios. Préstele bien atención a los 5 requisitos. En el número 1 de la lista está esto: el testimonio de Jesús. Por el primer requisito que usted debe cumplir, debe tener el testimonio de Jesús. Llegará a ser mártir, si es que Dios lo ha escogido, por causa del testimonio de Jesús. Es un horror, hermanos, la condición actual de nuestra iglesia en cuanto a esto. Algunos calculan que el 80%, otros el 85%, ni siquiera lee el testimonio de Jesús. Ni siquiera lo lee. Ahora, ¿qué es tenerlo? No es solamente leerlo. Hay que investigarlo, estudiarlo. Hay que divulgarlo. Pero usted no puede y no debe divulgar algo que no practique. Practíquelo, créalo, incorpórelo en su vida. Ahora, la segunda causa dice, por causa de esto, porque tienen esto en su corazón, la palabra de Dios. Es muy interesante esta curiosidad. De pronto cuando lleguemos allá, el Señor nos va a explicar por qué en Apocalipsis 1:2 dice que Juan da testimonio de la palabra de Dios y además da testimonio del testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 1:9 dice que él estaba allá en esa isla de Patmos, desterrado, era la palabra que buscaba. Dice por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesús. Pero en Apocalipsis 24, él, inspirado por el Espíritu Santo, colocó el testimonio de Jesús en primer lugar. ¿Por qué? No está sugiriendo que sea superior a la palabra de Dios. Hermanos, ¿quién inspiró esto? Dios. El Espíritu Santo. ¿Y quién inspiró esto? Vienen de la misma fuente. Por eso están en el mismo nivel. No que este vaya a ser superior. En una de sus conferencias, de las últimas que el pastor Walter Seifert ha publicado, él comenta que estuvo en una reunión, una comisión de alto nivel con los scholars, que son los eruditos, algunos eruditos de la iglesia, y le habían mencionado que las tantas veces que la señora Elena colocaba 6.000 años en sus escritos, era porque había sido influenciada por una margen que hay en la versión King James en inglés. Y después le dijeron también en esa reunión que no todo lo que ella escribió, no todo tenía, o mejor, que ella no tenía la misma autoridad de los profetas bíblicos. Y él levantó su mano ahí y protestó. Pero es muy larga la historia, usted puede ver el video completo, está traducido al español. Pues bien, triste y dolorosamente, dentro de nuestra institución, nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día, muchos están denigriendo o están colocando en un segundo, tercero, cuarto, quinto plano o último el testimonio de Jesús. Pero aquí está como número 1 de la lista. Ahora el segundo, hermanos, usted tiene que tener esto en su corazón. Tiene que estudiarlo, leerlo, alimentarse de él todos los días. El tercer requisito, porque no adoraron a la bestia.
hace muchos siglos que el Señor reveló para los primeros reformadores que la bestia del Apocalipsis es el sistema católico romano, es la bestia del Apocalipsis. Adorar ese sistema, entre otras cosas, incluye, y hay unos que lo hacen literalmente, entre otras cosas incluye aceptar la autoridad de ese sistema como superior a la autoridad de Dios en la Biblia. Pues bien, vienen ahí los últimos de los últimos días, y aquellos que no acepten esa autoridad, que no aceptemos esa autoridad, porque estaremos adorando al verdadero Dios, pues bien, seremos candidatos para ser mártires. Y el cuarto requisito, porque no adoraron la imagen de la bestia. La imagen es algo muy parecido al original. En estos días vi un video ayer, asombroso, no primera vez que vi eso, no lo había visto antes. Yo lo sabía, pero esta persona de Brasil, que es una profesora, es una docente que llegó a ser formadora de profesores de inglés, ella comenta cómo la educación jesuita, la educación de los jesuitas, no solamente está en sus instituciones, escuelas, colegios, institutos y universidades, sino que también en los países católicos, aquellas instituciones que se someten al Ministerio de Educación de su respectivo país están aceptando un patrón jesuita de educación. Y yo no lo había visto de esa manera. Piensen un poquitico en todo lo que eso implica. Pues bien, durante los 3 primeros siglos de la formación de los jesuitas, ellos infiltraron el protestantismo, pero muchos de los líderes que había en el protestantismo, en la educación, por ejemplo, ellos habían sido formados en universidades jesuitas, y eso apenas lo vine a saber ayer. Y incorporaron la educación jesuita al sistema de educación de la nación protestante. Y además, miles y miles y miles y miles de católicos fueron enviados a los Estados Unidos desde Europa por el sistema romano, el sistema católico. Y al comienzo de la nación protestante de los Estados Unidos, menos del 1% de ellos eran católicos. Hoy en día es la denominación con el mayor número de millones, digámoslo literalmente, de fieles, casi 69 millones. La Iglesia Bautista es la que le sigue con 27 millones. ¡Qué horror! Bueno, de los 9 jueces de la Corte Suprema de Justicia, 5 son católicos, 3 tienen formación jesuita y dicen ser judíos, y el último, que nombró el presidente Trump, supuestamente es protestante, pero tiene formación jesuita. Qué interesante. Ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia no tiene la función de legislar. ¿Cuál es la función? La función es verificar si una ley que propone el Congreso es constitucional o no. Con 5 católicos y 4 más con formación jesuita en la Corte, ¿qué creen ustedes que ellos van a dictaminar, van a decidir cuando se les lleve el decreto, cuando se les proponga? Bueno, todo se está dando. Pues bien, esa nación y el protestantismo a nivel mundial como tal pasó a ser una imagen de la bestia, una imagen del sistema católico, triste y dolorosamente por los factores que hemos mencionado, pero por muchos otros más. Bueno, y el quinto y último requisito, si usted quiere postularse para ser candidato a recibir el honor más alto que el cielo le pueda conceder, porque no recibieron la marca de la bestia ni en sus frentes ni en sus manos, y todos sabemos, la Iglesia romana dice
El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia Católica está por encima en cuestión de autoridad, sigue diciendo lo que ellos publican, por encima de la Biblia. La autoridad de la Iglesia Católica por encima de la autoridad de la Biblia. Y entre otras cosas dicen, prueba de ello es el hecho de que cambiaron el sábado, el día del Señor, por el primer día de la semana, el domingo, lo cual todos los protestantes, dicen ellos, aceptan de muy buen gusto y algunos contra su gusto. Bueno, vamos a ver aquí una maravillosa profecía del espíritu de profecía acerca del testimonio de Jesús. Preste atención a lo que va a leer. Cuando la lluvia tardía cayere sobre el pueblo de Dios, debéis tener una preparación para seguir adelante, porque aquellos cuyas vasijas estén limpias, cuyas manos estén libres, justo cuando llega la lluvia tardía, obtienen la luz que viene de lo alto, y sus voces se alzan cada una para proclamar los mandamientos de Dios, y eso incluye el sello del Dios vivo el sábado, pero repare el finalcito, y para proclamar el testimonio de Jesús. Esa profecía la encontré hace pocas semanas en este libro que se llama Sermones y Charlas, volumen 1, en la página 50, párrafo 1, solo está en inglés. Qué interesante, para que usted salga lleno del Espíritu Santo a proclamar esto, tiene que tenerlo. Es imposible que vaya a proclamarlo si no lo tiene. Qué bonito. Hermanos, una vislumbre de lo que nos espera. Vamos a leerlo. Fui transportada al tiempo cuando los idólatras paganos perseguían cruelmente y mataban a los cristianos. La sangre corría a torrentes. Los nobles, los sabios y el pueblo común eran muertos por igual sin misericordia. Familias poseedoras de fortuna eran reducidas a la pobreza porque no querían renunciar a su religión. No obstante la persecución y los sufrimientos que estos cristianos soportaban, no querían arriar el estandarte. Ahí continúa, en página 2. Conservaban pura su religión. Vi que Satanás triunfaba y se regocijaba de que ellos sufriesen, pero Dios miraba a sus fieles mártires con gran aprobación. Los mártires han existido desde que se formó la primera pequeña congregación de 4 miembros: Adán, Eva, Caín y Abel. Y el primer mártir fue Abel. El primer mártir del cristianismo, dice el testimonio de Jesús, fue Esteban. Pero antes de él estuvo Juan Bautista. Pero a lo largo de esos 4000 años hubieron muchos mártires. Esto que acabamos de leer está en Primeros Escritos, página 210. Ahora, hermanos, tenemos una vislumbre de lo que será la iglesia triunfante por ocasión del derramamiento del Espíritu Santo. Esa vislumbre está en la misma Biblia. ¿Quiere saber cómo estaremos? Léalo con sus propios ojos. Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Si usted lo leyó, lo estará recordando en este momento, si lo leyó en el espíritu de profecía. Hijos de Dios harán toda clase de milagros cuando se derrame el Espíritu Santo. Y esto, señales y maravillas, se repetirá. El 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En el libro Hechos de los Apóstoles, la hermana Elena de White habla de un fondo común. En el capítulo titulado Una amonestación a la hipocresía, el problema con Ananías y Zafira. Ellos querían beneficiarse del fondo común y
pasar por cristianos y al mismo tiempo disfrutar de las comodidades que les daría el robo que acababan de hacer, que le estaban tratando de robar a Dios. Qué cosa tan terrible. ¿Volverán a acontecer algunas ejecuciones así para que haya una iglesia 100% pura? No lo sabemos, vamos a esperar. Pero aquí dice tenían en común, entonces está correcto, había un fondo común. Volveremos a tener ese fondo común. No habrá uno que dirá, yo tengo 10 millones más que usted en el banco, eso no va a existir. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Usted ya leyó, si no lo ha leído, lo va a escuchar ahora. El Señor mostrará para aquellos que tienen posesiones cuándo venderlas. ¿Y qué van a hacer con ese montón de dinero? Lo mismo que hicieron en la iglesia apostólica. Vendrá para ser usado gracias al derramamiento de la lluvia tardía por los hijos de Dios. Y además no habrá necesitados. Mire el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, la confraternización hasta en la alimentación. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué lindo! ¿Y qué hacían? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es verdad que Apocalipsis 18:4 menciona a los hijos de Dios que saldrán de 3 grandes sistemas que abarcan casi el 90% de los sistemas de adoración del mundo. Paganismo 51%, el protestantismo 17% y el catolicismo 16%. Pero por ocasión del derramamiento del Espíritu Santo, también la profecía, el testimonio de Jesús dice que habrán miles y miles de conversiones. Es verdad que los hijos de Dios saldrán de esos sistemas para la secta aborrecida, para la iglesia adventista del séptimo día. Pero se multiplicarán las conversiones de aquellos que no son hijos de Dios, independiente de en cuál sistema de adoración están. Y eso es muy bueno, hermanos, escucharlo y saberlo, porque aquella vasta mayoría de esos millones de adventistas en la iglesia mundial que no son convertidos, entre ellos algunos se convertirán. El testimonio de Jesús predice. Ahora tenemos aquí una predicción. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. ¿Qué será eso? Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte. Ahí está. Algunos de ellos no llegarán a morir, van a quedar ahí en el calabozo. Algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. El conflicto de los siglos, página 610, párrafo 1. Sabemos que muchos no morirán de hambre porque el Señor, dice el testimonio de Jesús, enviará ángeles con pan y agua para esos prisioneros. Y macilentos, harapientos, con muy poca masa muscular, saldrán de allí, del calabozo, a la eternidad. ¿Qué privilegio será ese? Pero algunos de esos que están aquí mencionados como sentenciados a muerte, efectivamente serán ejecutados. Ahora tenemos fortaleza, lea conmigo, con el digno ejemplo de la fidelidad de los mártires de la Edad Media. Acompañe. Los mártires podrían haber negado la verdad con una simple palabra o una inclinación de la cabeza y así salvar sus vidas, estando ahí amarrados a la estaca con todo ese montón de leña ahí listo para quemarlos. Simplemente con un movimiento de la cabeza habrían podido negar a Jesús, habrían podido negar la verdad.
Lea el libro de John Bunyan, que es recomendado por el testimonio de Jesús, que usted lo lea. El libro de John Bunyan, la historia de los mártires, para que tenga una idea, en caso de que usted quiera candidatarse a ser mártir, para que tenga una idea de lo que fue el martirio de esos hijos de Dios fieles. No tenían miedo ni de las llamas ni de ningún otro sistema de ejecución. Estaban llenos del Espíritu Santo, iban cantando a la hoguera, y muchos, al ver su testimonio valiente, muchos de ellos se convertían y algunos llegaban a ser mártires también, porque esas ejecuciones eran hechas en público. Y probablemente esa moda regresará. Siga leyendo, esto es del mismo texto. Con la mente clara, hermanos, ¿qué significa con la mente clara? Eso va a volver a repetirse. Los hijos de Dios estaremos respirando oxígeno, 100% veganos, y los que nos acompañarán, se nos unirán, también van a hacer lo mismo. Van a vivir en el campo y van a ser veganos 100%, tendrán la mente clara. Bueno, sigue diciendo, prefirieron la prisión, la tortura, habrá tortura, hermanos, y la muerte antes que librarse de ellas con el engaño, la falsedad y la apostasía. Mediante la fidelidad y la fe en Cristo obtuvieron vestiduras inmaculadas y coronas de piedras preciosas. A ojos de Dios, sus vidas fueron ennoblecidas y elevadas porque en las peores circunstancias se mantuvieron firmes por la verdad. Dice aquí, en las peores circunstancias. Testimonios para la Iglesia, página 330. Informe de Open Doors acerca de los mártires cristianos de la actualidad. ¿Quiénes de los que están aquí no sabían que después de 1750, cuando la Iglesia Católica cesó el martirio y cesó la persecución, en cumplimiento de las palabras de Jesús, dice el testimonio de Jesús, el crédito no es para mí, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría? Bueno, alrededor de 4 décadas antes de la herida mortal de 1798, fue suspendida la persecución y el martirio. Hermanos, vamos a pensar un poquitito. ¿Paró la persecución allí y pararon los mártires? ¿O será que habrá habido una continuación y algunos habrán sido muertos? Claro que sí, hasta el día de hoy. ¿Cuántos de los que estamos aquí, iba a preguntar, no saben o no sabían que hay un promedio de 12 mártires por día? Mártires, hijos de Dios cristianos, mártires cristianos que creen en la Biblia. La enorme mayoría, 99,99%, no son adventistas del séptimo día, son de otras denominaciones. No he escuchado hasta ahora de uno adventista, pero de pronto lo escucharé, que yo estoy viendo los reportes de Open Doors, Puertas Abiertas, y también hay otro muy fuerte que se llama La Voz de los Mártires. Son de los evangélicos. Pues bien, ¿quién no sabía eso? Que hay un promedio de 12 mártires al día. Algunos no lo sabían. Veo que la mayoría lo sabía. Aquí está uno de los últimos informes que están publicados en internet. En realidad este es el último que encontré. Lea conmigo. Más de 245 millones de cristianos en 150 países sufren algún tipo de persecución. Open Doors, que significa puertas abiertas, es la más abarcante organización cristiana mundial de ayuda a los cristianos perseguidos. El siguiente es un resumen abreviado del informe de Puertas Abiertas de la persecución que se lleva a cabo en los 50 países más hostiles contra el cristianismo. Este reporte va del 1 de octubre de 2017 hasta el 1 de noviembre de 2018. Abarca 13 meses. Aquí está. En un lapso de solo 13 meses, 4.136 cristianos asesinados. Eso da un promedio de casi 12 por día. Lea conmigo, 2.625 cristianos detenidos sin proceso judicial, arrestados, encarcelados y sentenciados.
105 iglesias cristianas atacadas, quemadas o vandalizadas cada mes. 1.266 iglesias o edificios cristianos atacados. En los países islámicos, la causa de la persecución de 7 de cada 9 cristianos es la opresión islámica. Son los más opresivos. En el ranking mundial, en los últimos 18 años consecutivos, Corea del Norte es el país más peligroso y arriesgado para ejercer la fe cristiana. En ese país, miles están en las cárceles o en campos de concentración y no se tiene información exacta del número de ejecuciones de cristianos en los últimos días. Pero pululan por internet los testimonios de algunos poquitos que han logrado escapar o para la China o para Corea del Sur. Y hermano, hay unas historias, es para ponerlo a llorar, desgarran el corazón. Una madre que logró escapar cayó en las manos de los soldados chinos y con la amenaza, iba con su hijita, una niñita de 12 años tal vez, con la amenaza de que si no le entregaba a la niña para que fuera violada, la devolvían a Corea del Norte. Ella se ofreció para pasar por esa terrible humillación, para proteger a su hijita. Usted puede ver muchos de esos testimonios en internet. La enorme mayoría del mundo no sabe acerca de esto. Ahora lea conmigo el testimonio de Jesús nos informa, aquí donde está mi dedo. Si retornaran los días de la persecución, habría gracia suficiente para despertar cada energía del alma que manifestase verdadero heroísmo. Esto está en nuestra elevada vocación 127. Hermanos, ¿qué es lo que despierta cada energía del alma para que seamos heroicos? Es la gracia de Dios. Pero ¿qué se requiere? El retorno de la persecución. Y ahí viene. Ahora va a ser de manera abierta. Esto que leímos acá del informe de Open Doors es especialmente en los países paganos. Pero en el mundo cristiano, en mayor o menor medida, entre los 50 países que sufren persecución, Colombia está como de 47, 48, 49, no me acuerdo. Colombia. México también está. Terrible. Siga leyendo. Escuche esto. No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. Eventos de los últimos días, página 128. ¿En qué situación se encontraron? ¿De qué está hablando aquí? Usted fue arrestado, fue llevado ante el juez, fue maltratado. Como dice el testimonio de Jesús, tenemos una ley y por esa ley usted debe morir. La ley mundial es ¿cuál? Para que los proletarios y los obreros tengan un día de descanso, para que la naturaleza descanse, para que haya confraternización familiar. Todo el mundo aprobó el domingo y usted está en contra, está nadando contra la corriente, pues tendrá que morir. Pero aquí dice que solamente cuando usted esté en esas condiciones y ya está condenado a muerte, es allí cuando recibirá el valor y la entereza de los mártires, no antes. ¡Wow! Siga leyendo conmigo. Los sufrimientos que sobrellevaban los mártires los ponían más cerca del Señor. Los mártires los ponían más, moviéndolos a amarse unos a otros y a temer más que nunca el ofender a Dios. Testimonios Selectos, volumen 2, página 174. Entonces, cuando somos perseguidos, cuando viene la tribulación, cuando viene el acoso, eso nos acerca más a Dios y eso nos torna más espirituales, más consagrados, más fieles. Hermanos, la Biblia también habla de esto. Vamos a ver. La Biblia habla en cuanto a los padecimientos de los hijos de Dios por causa de su fidelidad a Jesús.
Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, ¿a qué le llamó Pablo leve tribulación momentánea? Fue azotado, fue torturado, fue encarcelado, fue perseguido, fue apedreado, estuvo en un naufragio en el cual pasaron 13 días sin comer. Eso era una leve tribulación momentánea, y eso incluye el momento en que él supo en que Nerón había ordenado que fuese decapitado. Leve tribulación momentánea. Pero ¿qué produce en usted cuando está impregnado de todo ese ambiente? Un fortísimo o fuertísimo peso de gloria. Piensen en eso. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El mismo Pedro dice que llega un momento en que el Hijo de Dios es participante de la naturaleza divina. Si así es, él es candidato a ser participante también de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora mire este de Hebreos 11, 35 al 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ahora escuche esto, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Bueno, si estos son topos o es tipo para los últimos días, pues aquí ustedes tienen una pequeña descripción de lo que nos espera cuando haya que abandonar la finca. Estaremos errantes por los desiertos, por los bosques, por las montañas, en grutas, en catatumbas, en cuevas. Ahí nos encontrará el Señor. El otro grupo estará ¿dónde? En los calabozos. El mártir divino. Vamos a dejar esto bien claro. ¿Quién mejor que el testimonio de Jesús para dejarlo claro? Lea conmigo. La muerte de los mártires no se puede comparar con la agonía sufrida por el Hijo de Dios. Debemos adquirir una visión más amplia y profunda de la vida, los sufrimientos y la muerte del amado Hijo de Dios. Ese es el segundo tomo de Testimonios para la Iglesia, página 194. La muerte de los mártires no se puede comparar con la agonía sufrida por el Hijo de Dios. Hermanos, él estaba sufriendo esa agonía mental, esa angustia mental que le rompió, le hizo explotar el corazón, porque sobre él recayó la culpabilidad de todos los pecadores que habían muerto, los que estaban vivos en ese momento y los que aún irían a vivir e irían a pecar. Entonces no hay cómo compararlo, ¿cierto? ¿Qué sigue diciendo el testimonio de Jesús? Hermanos, esto es de lo más lindo que usted va a encontrar en el espíritu de profecía. Cristo fue tratado como nosotros merecemos. ¿Con qué objetivo, hermanos? ¿Qué dice allí? ¿Cómo merecíamos nosotros ser tratados? Y merecemos aún. Bueno, los escupitazos, los puñetazos, las bofetadas, los azotes, la tortura, la corona de espinas, el escarnio, la humillación, todo eso es lo que nosotros merecemos.
Pero Él fue tratado como nosotros merecemos, con el objetivo de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. ¿Y cómo merece ser tratado Jesús? ¿Cómo va a ser tratado en el cielo? Así un día llegaremos a ser tratados. Imagínense. ¿Qué más dice? Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que pudiésemos recibir la vida suya. Y cita ese pequeño pedacito de Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros curados. El deseado de todas las gentes, si no lo ha leído, léalo. O escúchelo en audio, página 16, párrafo 3. Hermanos, ahora veamos qué dijo Jesús textualmente acerca de los mártires. Vamos a verlo. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. Cuando viene la presión de la persecución y el decreto de muerte, ¿qué dice la profetisa? La enorme mayoría nos abandonará. La cobardía, el miedo se apoderará de ellos para salvar su vida, para comprar y vender más algunos meses. Pero Jesús dice que perderán eternamente. La vida eterna la perderán. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación, es Jesús hablando, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El mundo entero, hermano, nos odiará, nos aborrecerá. ¿Qué más dice Lucas 21, 16, 17 y 19? Atención, eso es una tremenda advertencia. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, tanto carnales en la sangre como en la fe, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El 19 dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Pues bien, el Señor nos dará la paciencia en su momento. Y el testimonio de Jesús habla de forma desnuda y clara de los mártires de los últimos días. Acompañe la lectura. Bueno, voy a pedirle aquí a mi hermano Daniel que me ayude con esa lectura. ¿Sí? Venga, para que usted salga. Pues vamos a leer estos 3 párrafos. 4. Dice, lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Mensajes selectos, tomo 3, página 480. El siguiente dice, muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Mensajes selectos, tomo 3, página 454. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma, para defender la ley de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 319. Y por último dice, los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos, aún hasta la muerte. La historia de Profetas y Reyes, página 431. Muchas gracias, hermano. Bueno, más claro, no se puede, está bien claro. Destacamos aquí
el hecho de que si Dios quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos a la verdad. Entonces sí habrán ejecuciones en público. Probablemente el diablo se deleitará multiplicando los videos como lo está haciendo ahora por internet. Algunos de esos mártires de la India, de algunos países árabes y de otros países, en algunos países de África, ustedes recuerdan lo que aconteció en Burundi. No sabemos de la condición del pastor Lamek Barachinga hasta el día de hoy. Él era el presidente de la Unión allá en África, en Burundi, y se desataron los demonios contra la iglesia a causa de las convulsiones que hubo en ese país, pero los demonios se ensañaron contra los adventistas del séptimo día. Y en Adventist News Network, la red de noticias adventista, publicaron videos que filmaron los hermanos donde la policía estaban así como estamos aquí en culto, entraban y los esparcían y los golpeaban, y a muchos los capturaron y los llevaron a los calabozos, y muchos inclusive tuvieron sus huesos fracturados. Una pequeña delegación de Burundi logró llegar a Estados Unidos para el concilio otoñal del año 2019. Y allí ellos dieron ese testimonio tan impresionante. Y los líderes mundiales que estaban allí oraron por el pastor Lamek Barachinga y por todos aquellos hermanos que estaban en prisión, pero no se escuchó hasta donde yo supe, y la red de Adventista de Noticias no ha publicado, llegó a haber algún mártir allí muerto, digámoslo así, literalmente. Pues hermanos, ahí tenemos una pequeña muestra de lo que va a suceder. ¿Qué más dice aquí? Ya lo habíamos mencionado. Y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. ¿Quiénes serán? ¿Cuántos serán? Solamente Dios lo sabe. Y la partecita donde dice que inclusive llegaremos a correr el riesgo de perder la vida por defender la verdad de Dios, la ley de Dios. Pues bien, hermanos, eso es lo que nos espera. Y el último texto, al final, cita las palabras de Jesús que ya habíamos leído. Pero recuerde, hermano, este texto es muy oportuno. Vamos a colocarlo aquí. Jesús dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vuelvo y repito lo que dije al comienzo. ¿Quién es digno? ¿Quién se cree digno? Yo merezco ser mártir. Yo me siento digno. No hay aquí uno. No hay, ni yo ni ninguno de ustedes, ninguno de nosotros. Eso sería presunción. Y ustedes saben que la presunción es la falsificación satánica de la fe. El deseado de todas las gentes, capítulo 13. Hermanos, es obvio que no lo somos, pero tal vez usted quiera comenzar a orar y preguntarle al Señor, bueno, ¿usted me tiene como candidato? ¿O ya soy candidato? ¿O quién me está faltando para ser candidato? Si es que usted quiere postularse. Bien, hermanos, vamos a cantar este himno, será al albor, 169, 170, 180. Vamos a hacerlo de pie y después oramos.
así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto oiremos su escolta de ángeles santos veremos, su cien coronada de luz miraremos cuando venga en gloria Jesús. Cuando aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte. Vivir sin dolor tocarnos en suerte. Las penas y el mal quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria Jesús. Cuando aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Hermanos, quien tenga algo que decirle a Dios acerca de lo que hemos escuchado, hágalo de rodillas. Santo Padre, Jehová de los ejércitos, nos han superado y mucho los pajaritos, Señor, con ese coro tan hermoso de sus trinos. Gracias por este privilegiado y hermoso lugar aquí en medio de la naturaleza, Señor. Padre eterno, tú sabes quiénes serán esos últimos mártires, los mártires de los últimos días. Tú lo sabes todo, Señor, y si alguno de los que estamos aquí de rodillas ha sido ya escogido por ti para ser candidato a ser uno de esos mártires, Señor, sabemos que solamente en el momento en que sea requerido, tú concederás, Señor, la entereza y el valor de los mártires de antaño. Y también sabemos por revelación del testimonio de Jesús que aquellos que no aguantarían, tú permitirás, Señor, que desciendan al sepulcro antes de pasar por la última gran tribulación y las cosas terribles que acontecerán. Pedimos, Señor, que nos fortalezcas y que nos ayudes a corregir, a arreglar todo aquello donde estamos fallando, estamos débiles, en lo cual sabemos que estamos errando y nos lo has mostrado